¿Qué tal, amada familia de Awaken? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Estuvimos fuera de línea de este devocional de Primera de Pedro un par de semanitas y justo un hermano, ahora que fuimos a evangelizar a la Copa Mundial, me decía, Pastor, ¿de qué vas a hablar la siguiente semana? Y le dije, esta semana no voy a hablar porque nos vamos a ver en nuestro jueves de celebración y le vamos a dar un poquito más de prioridad a reunirnos presencial con toda la iglesia para festejar y mirar la palabra y orar juntos. Pero le dije, también queremos continuar con los devocionales. Y me decía él, ¿hay manera en la que el cristiano no deje de luchar en su vida espiritual y de manera constante? Y le decía, justo de eso vamos a hablar, porque necesitamos parecernos más a Jesús y despojarnos de lo malo para poder vivir una vida correcta, una vida cristiana como Jesús quiere que la vivamos. Y justo Pedro en su carta, en su segundo capítulo que estamos viendo, nos quiere hablar de cómo nuestra vida es verdaderamente alumbrada cuando permanecemos en la Escritura, pero también cuando nos quitamos de nosotros mismos costumbres, formas y cosas que hemos venido trabajando desde el pasado, pero que alimentan nuestra carne. Si recuerdas, Primera de Pedro es un capítulo, una carta que vimos muy peculiar donde Pedro le escribió a cristianos de lo que hoy sería Turquía, cristianos que venían en persecución, en dificultad, sufrían esta persecución debido a su fe y además Pedro les está escribiendo para animarlos. Y justo aquí en el capítulo 2 continúa este ánimo de parte de Pedro para ellos. Y me encanta esta parte de la Biblia porque justo Pedro nos está como recordando que vivamos no como vivíamos antes, sino que vivamos como debemos de vivir ahora que somos nuevos en Cristo Jesús. Pero voy a atreverme esta ocasión a leerte esta porción de la escritura en la NTV. Digo la NTV porque gracias a Dios somos muy fieles a la Reina Valera, pero mira lo que dice la NTV, Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 1 al 10. Recuerda, este es un devocional, no vamos a hacer el exégesis completo. Para eso te voy a animar que tú estudies en tu casa, ocupes este devocional, la guía que te compartimos y así con tu familia puedas meditar en la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el texto. Por lo tanto, escucha bien esta palabra, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en la experiencia plena de su salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que ya han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios, porque la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas en las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que ya agradan al Señor. Porque como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo en el que confía en Él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra de Dios, lo que Él les ha dado, pero para que aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan al destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque ustedes son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad
y entrar en su luz maravillosa. Verso 10 y último, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En los primeros 3 versos, Pedro nos habla de despojarnos de lo que ya no es útil para la vida del cristiano. Hay una lista, ¿verdad? En esta lista está la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia. Y es como si eso no nos permitiría continuar en la vida cristiana para seguir anhelando lo que dice el verso 2 y 3, la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios, lo que no es adulterado. Necesitamos despojarnos, por un lado, de las viejas costumbres, de las viejas pasiones de la carne y desear la leche espiritual, desear la palabra de Dios. Y Pedro habla que esto es útil para el cuidado de la salvación. Porque si bien la salvación del cristiano no se pierde, pero ojo, sí se puede deteriorar. Y se deteriora por esta grande cantidad de cosas. A lo mejor tú lo ves como una lista corta, pero son cosas y costumbres pecaminosas que ya no nos sirven en la vida cristiana. A ti y a mí ya no nos sirven. Porque además Cristo ya las crucificó, ya las clavó en el madero para que tú y yo ya no padezcamos debido a ellas. Justo el domingo anterior que el Señor nos permitió predicar, yo le decía a la iglesia, pon atención en esta palabra, por lo tanto. Lo vimos en un verso diferente, pero aquí también Pedro nos está diciendo, por lo tanto. No solo el apóstol Pablo ocupaba esta palabra, también Pedro la está ocupando. Por lo tanto, aparece en el verso 1 y es una palabra que precede al capítulo anterior y nos ayuda a ver lo que viene después. El por lo tanto es la conexión de Pedro entre el capítulo anterior y ahora este capítulo 2 para decirnos, esta es la instrucción. Por lo tanto, pongan atención, cristianos. Si ustedes viven en la fe en Cristo Jesús, entonces ya desháganse de lo malo y anhelen lo bueno, anhelen la palabra de Dios. Eliminen todo eso malo y tomen lo que es de ustedes en este nuevo nacimiento, en su nueva identidad. Y por eso Pedro nos llama a 2 puntos iniciales para nacer de nuevo. Es primero limpiarnos, liberarnos. Y no es porque tú te limpies a ti mismo, mucho menos del pecado. Solo Cristo Jesús es el único capaz de poder hacer eso, de limpiarnos de todo nuestro pecado y nuestra maldad. Toda esta lista, malicia, engaño, hipocresía, envidia, calumnias, es deshazte de él porque Cristo ya se deshizo de ellas. Es decir, ya hay una autoridad, ya hay una manera de. No es por nuestro poder y nuestras obras, es debido a lo que Jesús ya hizo en la cruz, entonces nos podemos deshacer. Eso siempre es una lucha con el cristiano. Es que no puedo, es que pastor no puedo dejar de mentir, es que no puedo dejar de chismear, es que no puedo dejar de buscar la pornografía. Claro que puedes, porque en Cristo Jesús todo eso ya está clavado, está olvidado, está perdonado y entonces tú solo tienes que deshacerte, olvidar. Es como darle la vuelta a ese enemigo en la carne y continuar. Pero Pedro está hablando como desnudarse. Esta palabra griega de deshaz o quitarse, depende si lo ves en la Reina Valera o en la NTV, pero al final es deshacerse. Y es como desnudarse de esa ropa sucia. Fíjate que cuando yo jugaba béisbol, y si tú has jugado o has visto un partido, cuando llueve y te barres o haces una jugada, el pantalón blanco, regularmente es blanco o gris claro, se enmugra muchísimo. La arcilla se pega mucho en el pantalón. Cuando tú llegas a casa, lo primero que tienes que hacer es quitarte esa ropa, porque además de que huele muy feo por el sudor, la arcilla es muy pegajosa. Tienes que meter la ropa 2 o 3 días a remojar con cloro, con limpiador profundo, si no, no se le quita. Yo personalmente no podía, después de un juego, llegar y cenar o platicar con mi familia porque tenía luego que quitarme esa ropa
y bañarme porque me sentía muy sucio, me sentía mugroso. Y justo la imagen que Pedro está trazando es que, aunque aquí no es ropa, pero son costumbres sucias, son costumbres que manipulan y gobiernan en la carne y en nuestros pensamientos. Está hablando de cosas que gobiernan en las palabras, en las acciones, en los hábitos. Por eso él dice malicia, engaño, hipocresía, envidia y calumnia. Y no solo Pedro habla de esto, la Biblia en muchas partes habla de despojarnos de lo malo y darle la bienvenida a lo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Jesús, en que Él y su palabra nos hacen limpios y nuevos. Por ejemplo, Santiago 1:21 dice que nos deshagamos ya, de una sola vez, de toda inmundicia moral. Efesios 4:22 al 24, el apóstol Pablo enseñó que respecto a la vida antigua que vivían ellos, ahora tienen que despojarse porque eso los hacía vivir corruptos. Pedro también nos dice y nos llama a que ahora anhelemos la leche espiritual, como niños recién nacidos. Si tú ya tuviste hijos, ¿cómo eran ellos? En realidad, anhelaban la leche, no, lloraban todo el tiempo por beber la leche, no podían despegarse. Así que nosotros debemos ser cristianos que nos quitemos lo malo y deseamos la palabra de Dios como bebés, como recién nacidos, que no podemos, casi que lloremos por no tener la palabra de Dios cerca de nosotros. Familia, tú y yo debemos de desear la palabra de Dios como un bebé recién nacido, que nuestra demanda sea alimentarnos solo de ella. En los versos posteriores, los versos 4 y 5, lo que llama Pedro ahora a estos cristianos perseguidos por su fe es que les dice, ahora ustedes acérquense a Cristo, que Él es la piedra viva y principal del templo de Dios. Lo que está diciendo Pedro es que ellos, como cristianos, se han convertido en la casa espiritual. Sus cuerpos, sus mentes ahora son parte del templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros como cristianos somos el templo del Espíritu y por eso Pedro anteriormente les dice, despójense de lo malo, vivan en la palabra y dejen que Cristo, quien gobierna en ustedes, sea esa piedra viva, porque también Él quiere que ustedes sean piedras vivas. Y es que cuando hablamos de piedras vivas, hablamos de cosecha, hablamos de plantas, hablamos de conexión. Todo cristiano está conectado a Cristo genuinamente a través de lo que Él hizo, su palabra, su Espíritu Santo. Pero a pesar de que Él es el único intercesor entre Dios y el humano, Cristo desea que tú y yo entonces lo veamos a Él solo como la piedra angular, la piedra viva, la única piedra en la cual nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestra vida está enriquecida. En Awaken queremos ser cristianos que pongan su fe y su esperanza en la única piedra angular que es Cristo Jesús. Por eso es que Pedro está hablando que la piedra del ángulo es Jesús. Está recordando esta palabra en el Salmo 118 y también Isaías 8, donde se recuerda que Jesús, en la profecía de Isaías, Él sería la piedra supernatural, Él sería la piedra y el fundamento único. Y estos versos que Pedro está citando son versos que en su momento Jesús había afirmado, que Él sería la piedra también angular. Y los constructores que la habían rechazado eran todas las personas que no solo antes, sino hoy siguen rechazando la salvación, siguen rechazando a Jesús. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros no somos como ellos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya no somos como ellos. Porque los versos 9 y 10 por eso entonces nos dice, ustedes ya no son así, son un pueblo elegido. Me gusta la Reina Valera, aquí voy a hacer un pequeño cambio, donde dice, ustedes son sacerdotes, ¿verdad? Son prácticamente la posesión exclusiva de Dios. O sea, imagínate cómo Dios te llama sacerdocio, te está llamando escogido, te está llamando propiedad de Él. Tú y yo somos no solo parte de la iglesia y no somos su iglesia, somos de Él completamente. Y cuando Jesús nos llama a real sacerdocio, es porque nuestra identidad está puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Y somos pueblo adquirido por Él porque Él nos tomó.
Él nos eligió y no nosotros a nosotros mismos, porque nosotros ahora le pertenecemos a Él. Nuestros títulos ahora se cambian por Hijo de Dios debido a lo que Cristo hizo. Él como la piedra angular, Él como el intercesor, Él como el primer sacerdote, como lo vio la ley de Melquisedec, como lo vio el Antiguo Testamento y como ahora en el Nuevo Testamento Él cumple la ley, cumple ese real sacerdocio. Imagínate lo que el pueblo de Israel antes tenía, su llamado, su descendencia, todo eso ahora es como si se nos hubiera heredado solo en Cristo Jesús. Y nosotros somos parte de ese pueblo gentil, no somos judíos, pero solo en Cristo Jesús hemos recibido esta herencia y principalmente esta identidad. Familia de Awaken, no sé cómo haya sido tu pasado, pero solo te digo una cosa, ahora tu presente es mejor, porque estás en Cristo Jesús. Y debido a tu presente en Él y que te pide que tú y yo nos despojemos de todo eso malo, malicia, engaños, mentiras, envidias, calumnias, todo eso, es como Gálatas 5, que también Pablo anima a vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne. Despojémonos de las obras de la carne y vivamos en la palabra de Dios, vivamos en el Espíritu, porque tú ya no eres eso, tú ya no eres aquel que vivía arraigado en las cosas del pecado. Ahora tú eres llamado a vivir en luz, a vivir en santidad y para darle gloria a tu Señor. Dios te bendiga. Estamos compartiendo estos devocionales para que los medites con tu familia. Hasta luego.